fases del PAS. Vámonos con la lámina explicativa. Cuando nosotros hablamos de fases del PAS, tenemos que entender que son todas esas secciones o todas esas, a ver, vamos acá, ¿ya? Fases del PAS. Fases del PAS. Son aquellas secciones, entendámoslo de esa manera, secciones debidamente vinculadas que dan pie ¿a qué? A una sanción o a una absolución. Doctor, ¿qué quería decir usted con absolución? La absolución es lo que en la práctica se conoce como el archivamiento del PAS, ¿ok? El archivamiento del PAS. Que en otros términos es decirle al administrado, oye, los cargos que te imputaron al inicio de este procedimiento no tienen mucha razón de ser, así que yo voy a archivar el procedimiento administrativo sancionador para que tú quedes pues sin sanción alguna, ¿ok? Esa es la absolución o el archivamiento del PAS. Y la sanción es cuando la fase decisora, y ahorita vamos a hablar de las fases, le dice al administrado a través de un acto administrativo que es la resolución de sanción, un acto administrativo que es la resolución de sanción, le dice, oye, administrado, si tú tienes estos cargos que te imputó la fase instructora, si tienen razón de ser y vas a tener que pagar esta multa o se te va a ejecutar en su momento alguna sanción no pecuniaria. Doctor, ¿cómo es esto de no pecuniaria y pecuniaria? La sanción puede dividirse o tiene dos tipos, existen dos tipos de sanción así en sentido amplio. Una es la sanción pecuniaria, que es netamente la multa, valorizada pues en dinero, y la otra es la sanción no pecuniaria, que es lo contrario a la multa, que podría ser un cierre de local, cierre o clausura de local, podría ser una suspensión a a la autorización que tiene esa entidad o esa empresa para desarrollarse como tal, que puede ser una suspensión de 3 meses, de 6 meses, etcétera, ¿no? ¿Dónde está materializado todo esto? En el cuadro de infracciones y sanciones o tabla de infracciones y sanciones que tenga cada una de estas entidades que posean ¿qué cosa? La actividad sancionadora o esta potestad sancionadora que habíamos desarrollado ayer, más específica en la cápsula tercera del módulo 1. ¿Ok? Entonces ya hemos dado aquí los primeros pincelazos sobre lo que tenemos que entender por fases. ¿Ok? Tenemos que entender por fases todo ello. ¿Sí? Entonces, seguimos. Eh, ya, doctor, perfecto. Me ha quedado claro las concepciones generales o los alcances generales sobre lo que tenemos que entender por fases del PAS. Fases del PAS es fases del procedimiento administrativo sancionador. Pero, ¿cuáles son esas fases, doctor? Me tiene comiendo ansias. Dígame, por favor, cuáles son esas fases. Y hacemos acá la misma línea del tiempo que hicimos ayer, pues, en varias oportunidades. En varias oportunidades. Y lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en dos etapas, ¿ok? Dividirlo en dos etapas. La hago en dos etapas, ¿ok? Todo esto de aquí es la primera instancia administrativa y esta de aquí es la segunda instancia administrativa, ¿ok? Segunda instancia administrativa. Doctor, ¿por qué usted dice instancia administrativa? ¿No bastaría con que diga instancia nada más? No, porque recuerden que toda esta parte de acá, tanto la primera como la segunda instancia, le pertenecen a la sede administrativa. O sea que este asunto, esta controversia, esta problemática se va a desarrollar en sede administrativa, ¿ok? Sede administrativa. Doctor, ¿y usted hace esa diferenciación por qué? Porque existe sede judicial donde se puedan desarrollar estas controversias, sí. Toda esta parte de acá adelante que viene, que no lo vamos a desarrollar porque no corresponde a la materia de este curso de especialización, es la sede judicial, ¿ok? Sede judicial. ¿Y cómo llego, doctor, a esta sede judicial? Cuando tengamos un pronunciamiento aquí, al finalizar la segunda instancia administrativa, y apelamos,
perdón, no apelamos, presentamos una demanda o una acción contencioso administrativo, ¿ok? ¿Qué supone o qué sostiene esa acción contencioso administrativa? Lo que supone, lo que sostiene es que yo le digo al juez, aquí está el juez, esto ya es instancia judicial, yo le digo al juez, señor juez, yo no estoy de acuerdo con lo que ha desarrollado la segunda instancia administrativa, ni mucho menos la primera instancia administrativa, porque considero que se me han vulnerado derechos fundamentales de corte procedimental y por eso estoy acudiendo a ti, sede judicial, señor juzgado contencioso administrativo, a través de mi demanda contencioso administrativo, estoy acudiendo a ti para que me ayudes con este tema. Esa es la sede judicial, que vamos a pintarla de este color. ¿Eh? Sede judicial. Todo esta es la sede judicial. Ya, doctor, perfecto. Pero usted me ha dicho que eso no lo vamos a ver. Si no lo vamos a ver, lo estoy tocando para que sepan que existe después de la sede administrativa la posibilidad de que el administrado, ya sabemos que por administrado tenemos que entender a la persona natural o jurídica que comete una infracción o que está inmersa como sujeto pasivo en un procedimiento administrativo sancionador, eso tenemos que entender como administrado, ¿ok? Este administrado podría acudir a sede judicial si es que no le pareció bien el resultado de la primera y segunda instancia administrativa. Pero regresemos ahora a la instancia administrativa, que es toda esta, ¿ok? Toda esta es la instancia administrativa o la sede administrativa, ¿ok? Que como ya habíamos dicho se compone en dos instancias, primera y segunda, ¿ok? Primera y segunda. Vamos a desarrollar la primera de ellas, porque la primera de ellas desarrolla lo que son las fases, materia de esta primera cápsula, fases del PAS, ¿ok? Y la dividimos en dos. Una primera denominada fase instructora, y acuérdense bien de esto, fase instructora, y una segunda denominada fase decisora, ¿ok? Fase decisora. Doctor, primera pregunta. Yo escucho más hablar de la fase sancionadora. ¿Por qué usted le dice decisora? ¿Por qué le dice decisora? Por una sencilla razón. Y le explico en una laminita aquí. ¿Ok? Antes de hacer la línea del tiempo, vamos a explicar acá. Fases, ¿ok? Fases del PAS. Existen dos, ¿ok? Existen dos. Una denominada fase instructora y la otra denominada fase decisora. ¿Ok? ¿Por qué fase decisora y no sancionadora como lo podemos encontrar en otros libros, inclusive en la misma normativa administrativa? La considero decisora porque porque si le digo sancionadora, es que solamente va a buscar sancionar. Pero recuerden que no solamente sanciona, sino también podría absolver la imputación de cargos. ¿Ok? Sanción o absolución. Absolución, que es, ya hemos dicho que es el archivamiento, ¿no? Entonces, como tiene dos opciones, la fase decisora, que es la de sancionar o la de archivar, no creo que no es tan justo, dogmáticamente hablando, denominarla fase sancionadora, sino más bien una fase decisora, ¿no? Que tiene la decisión de sancionar o la decisión de absolver la responsabilidad administrativa de este sujeto pasivo del procedimiento administrativo sancionador, que es el administrado, ¿ok? Existen dos, entonces, la fase instructora y la fase decisora. ¿Qué más podemos decir del PAS? Estas fases están materializadas ¿dónde? En el tubo de la LPAG. En ese capítulo que nos habla de potestad sancionadora, de ámbito de aplicación, luego encontramos los principios del procedimiento administrativo sancionador y más abajito vamos a encontrar que el procedimiento administrativo sancionador debe de cumplir con sus dos fases administrativas, la fase instructora y la fase decisora. Ya vamos a desarrollar qué se encuentra en cada fase, qué se encuentra en cada fase para poder dar un mayor análisis al respecto, ¿ok? Un mayor análisis al respecto. Entonces, habiendo dicho esto ya sobre las fases, ahora sí vamos a la línea nuevamente de desarrollo del PAS, ¿ok? Esta es una línea de desarrollo del PAS, ¿sí? Ya hemos dicho que la fase instructora y la fase decisora pertenecen a la primera instancia administrativa y en la segunda instancia administrativa solamente va a existir aquí al final, el órgano que se encargue de emitir el pronunciamiento que le pone fin
a la sede administrativa, ¿ok? ¿Por qué ponemos esta segunda instancia por separado? Porque estos casos solamente se van a dar cuando el administrado presente su recurso impugnatorio, ¿ok? Recurso impugnatorio. Recurso impugnatorio materializado ¿en qué? En una apelación, ¿ok? Apelación. Doctor, yo también he escuchado hablar de la reconsideración. Perfecto, también es un reconsideración. Reconsideración también es un recurso impugnatorio, pero este recurso impugnatorio de reconsideración nos lleva a que la fase decisora reconsidere su posición y sea decidida por ella misma, ¿no? En cambio, la apelación sí nos dirige directamente a este pronunciamiento final de sede administrativa, ¿ok? Y estoy explicando, he comenzado de atrás para adelante, estoy explicando lo que podría hacerse judicial, estoy explicando lo que es la segunda instancia administrativa y regresemos nuevamente a la primera de ellas, ¿ok? Fases del PAS que se encuentran dentro de la primera instancia administrativa. Entonces, vamos por aquí. En la fase instructora, la persona que va a liderar esta fase instructora o la responsable de la fase instructora se llama autoridad instructora, ¿ok? Autoridad instructora. Y la persona que va a liderar la fase decisora se denomina autoridad decisora o, como les dije, autoridad sancionadora, ¿no? Doctor, ¿por qué usted nos dice que esta persona va a liderar? Porque va a ser la persona que va a firmar los documentos que se emitan, esos documentos administrativos o esas actuaciones administrativas que se emitan dentro de la fase instructora. ¿Ok? ¿Cuáles? Por ejemplo, aquí tenemos dos que mínimamente tienen que existir. ¿Ok? Dos que mínimamente tienen que existir. Aquí tenemos los documentos que emite, ¿ok? Documentos o actuaciones son dos. Una resolución de inicio de procedimiento y informe final de instrucción, IFI. Esas van a estar aquí. Recuerden que aquí tenemos separado las fases, ¿no? Ya. Aquí también, esta es la primera instancia administrativa, se cierra y comienza la segunda. Ah, perfecto, doctor. Entonces la segunda fase de la primera instancia también tiene sus actuaciones, correcto. Tiene actuaciones mínimas. Cuando digo actuaciones mínimas es porque son las mínimas actuaciones administrativas que se pueden realizar o se deben realizar para seguir un procedimiento administrativo sancionador de manera adecuada, ¿ok? En este caso tendríamos la mínima actuación administrativa que puede realizar la autoridad decisora dentro de la fase decisora es la resolución final. La resolución final del PAS, la que finaliza el procedimiento administrativo sancionador en primera instancia administrativa. Ya hemos dicho que esta resolución del PAS puede darse de dos maneras, ¿no? A través de una sanción o a través de una absolución, ¿ok? Absolución, entendámoslo como archivamiento solamente, ¿ok? Pregunta que yo me haría en estos momentos, si fuera alumno. Doctor, usted me habla de la absolución y del archivamiento en la fase decisora, aquí, en esta parte de acá. Pero doctor, en la fase instructora, ¿la autoridad instructora no podría archivar también un procedimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien por ahí de repente que quiera decir algo? Ah, Stephanie, perfecto. Me dices que quieres que repita las actuaciones de la primera instancia. Bueno, las actuaciones de la primera instancia son todas las que están en morado. Resolución de inicio, IFI y resolución final. Esas son las actuaciones de primera instancia. IFI, informe final de instrucción. Sí, correcto. Ahora, si tú me dices cuáles son las actuaciones de la fase instructora de la primera instancia, las mínimas que podrían darse son la resolución de inicio y el IFI, las que están acá. Estas. ¿Y cuáles serían las actuaciones de la fase decisora de la primera instancia? Sería esta de acá, la RF o resolución final. ¿Sí? IFI es informe final de instrucción. ¿Ok, Stephanie? Perfecto. De nada, de nada. Guillermo, ¿qué nos dice? Recuerden que ustedes pueden mandar chats o aperturar su micro en el momento que gusten, ¿ah? Pueden cortarme si quieren la disertación, no hay ningún problema.
¿Qué nos dice Doctor, Guillermo Nevado? Hola Guillermo, primero bueno saludarte. Buenas noches Guillermo, buenas noches Stephanie, buenas noches a todos. ¿Qué nos dice Guillermo? Doctor, ¿qué tipo de actuaciones se realiza en la etapa instructora para determinar la responsabilidad administrativa? Perfecto, Guillermo, te respondo con mucho gusto. Esa pregunta está muy buena. Vamos a responderle en una lámina aparte para Guillermo, ¿ya? Vamos a responderle en una lámina aparte para Guillermo. Aquí. Antes de responder a Guillermo, quiero que quede claro este esquema a ver, lo he hecho yo con esta tableta gráfica, espero que haya quedado bien. Igual por allí les voy a mandar algunas imágenes de procedimientos administrativos sancionadores en distintas entidades públicas para que ustedes más o menos puedan materializar o revisar otros modelos, pero este es el modelo clásico, este es el modelo que nos manda el tubo de la LPA. Doctor, yo he visto otros tipos de desarrollos de procedimientos administrativos sancionadores en entidades particulares, perdón, en entidades muy específicas. Sí, recuerden que como les dije ayer, existe la posibilidad de que la entidad administrativa exija por su potestad normativa un reglamento especial de procedimientos. ¿Ok? Pero ese reglamento especial de procedimientos siempre tiene que ir de la mano o no puede ir más allá de esto que les acabo de explicar, que es el tubo de la LPAG o el procedimiento administrativo sancionador abrazando el tubo de la LPAG, la ley 27444. ¿Ok? Vamos a responder la pregunta de Guillermo. Guillermo nos dice, doctor, ¿qué tipo de actuaciones se realiza en la etapa instructora para determinar la responsabilidad administrativa? Perfecto. Primero que todo ahí, estimado Guillermo, vamos a borrar esto de aquí. Primero que ahí, muy bien, primero que te hayas referido muy bien que te hayas referido a actuaciones administrativas. Esto de aquí sobre actuaciones administrativas vamos a desarrollarlo en la segunda cápsula, pero muy bien que te hayas referido a actuaciones administrativas, porque la fase instructora administrativas, ¿ok? Número uno, porque la fase instructora, ¿ok? No tiene necesariamente actos administrativos, tiene actuaciones administrativas. Esa resolución de inicio y ese informe final de instrucción son actuaciones administrativas. El informe final de instrucción sería un acto de administración y en la resolución de inicio sería un acto administrativo. Este sí sería un acto administrativo. ¿Por qué, doctor? Lo vamos a explicar en el segundo módulo, pero les voy adelantando que el primero de ellos sí podría causar efecto jurídico, mientras que el segundo no. Es un documento, inclusive en muchas entidades, documento de comunicación intrainstitucional o entre órganos de la administración pública para poder pasar de una fase a la otra. Es el puente para pasar de una fase a la otra. Un puente que tiene pues particularidades. Ese IFI tiene pues algunas particularidades. ¿Cuáles son? En el IFI, la autoridad instructora recomienda a la autoridad decisora. ¿Qué le recomienda? Le recomienda dos cosas, o que sancione o que archive, ¿ok? O que absuelva, ¿no? Archive o absuelva. O que sancione o que archive, pero él no sanciona ni archiva, solo recomienda el archivamiento o la sanción. ¿Quién va a sancionar o archivar? Es la autoridad decisora en la otra fase, ¿ok? En la otra fase. Y por ahí ya estoy respondiendo un poco la pregunta de Guillermo. Guillermo nos dice, en la etapa instructora se determina la responsabilidad administrativa. Perdón, ¿qué tipo de actuaciones en la etapa instructora determinan la responsabilidad administrativa? Y la respuesta sería ninguna, ninguna, porque en la fase instructora no se determina responsabilidad administrativa todavía, querido Guillermo, ¿ok? Querido Guillermo. ¿Dónde se determina responsabilidad administrativa? Vamos a ponerlo aquí. Dos, responsabilidad administrativa. ¿Dónde se determina responsabilidad administrativa? En la fase decisora, ¿ok? Fase decisora. Fase decisora. Allí se determina la responsabilidad administrativa. ¿A través de qué? De una actuación administrativa también denominada sanción. ¿Ok? doctor, una Esta consulta. sanción, a través de su parte resolutiva, determinará qué cosa? La responsabilidad administrativa. ¿Ok? Lo que sí podríamos decir de repente, querido Guillermo,
es que en la fase instructora, esta resolución de inicio, y lo voy a poner con otro colorcito, esta resolución de inicio podría no ser necesariamente una resolución de inicio, sino de repente podría ser, vamos a cambiar acá de lápiz, esa resolución de inicio, vamos a explicarla aquí para no irnos de la lámina, esa resolución de inicio podría ser, vamos a llevarla con este color, ¿ya? Para no confundir. Esta resolución de inicio, vamos a llevarla por acá. Esta resolución de inicio podría ser también una resolución de no mérito al inicio del PAS. ¿Ok? Doctor, ya me confundí. Usted me ha dicho que en la fase instructora, estas actuaciones administrativas de aquí son de la fase instructora, ¿ok? Fase instructora. Usted me ha dicho que la fase instructora tiene dos actuaciones administrativas mínimas, la resolución de inicio y el informe final de instrucción. Pero ahora me dice que puede existir la posibilidad de que esa resolución de inicio no sea resolución de inicio y sea una resolución de no mérito al inicio del PAS. No mérito al inicio del PAS significa que la fase instructora, la autoridad instructora, ha considerado no iniciar procedimiento porque lo que recogió de la actividad fiscalizadora, o sea, los insumos recogidos de la fiscalización, no le son suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador y por eso está emitiendo una resolución denominada no hay mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionador. Así se llama o así se le denomina la resolución. ¿Que en suma qué es? Que en suma qué es una, y vamos a ponerlo acá, sería un archivamiento, ¿no? Un archivamiento, un archivo del PAS, un archivo del PAS, ¿sí? Entonces ahí podríamos aterrizar diciendo dos cosas. Y vamos a ponerlo acá a modo de resumen rapidísimo. La pregunta sería la siguiente. Aquí nos haríamos una pregunta. ¿Se archiva en qué fase? ¿En qué fase? ¿O en qué fase del PAS se podría archivar? ¿Qué responderían ustedes? En la fase decisora, doctor. Usted acaba de decir que la fase decisora puede emitir una sanción o una absolución. Si es sanción, bien, y si es absolución, estaría archivando. Entonces la respuesta sería fase decisora, porque aquí pueden archivar. Sí, ok, pero también en la fase instructora, ¿ok? En la fase instructora, solamente que en la fase instructora la única forma de archivar es sacando una resolución de no mérito al inicio del PAS, ¿ok? Del PAS. Esa sería la única forma de archivar en la fase instructora. Entonces, resumiendo, y respondiendo nuevamente a tu pregunta, querido Guillermo, aunque ya seguramente le hemos respondido, ¿qué actuaciones en la etapa instructora determina la responsabilidad del PAS? Ninguna. La responsabilidad del PAS se determina en la fase sancionadora o fase decisora a través de una resolución de sanción. ¿Ok, querido Guillermo?